En el corazón de Venezuela, la labor de informar se ha convertido en un acto de resistencia. Hoy, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Guárico, analizamos los desafíos de una profesión que no se detiene. En años anteriores han cerrado medios de comunicación. ¿Cuál es la realidad actual de los medios locales en el estado Guárico? La realidad actual de los medios de comunicación en el estado de Guárico es similar a lo que ocurre en el país, que cuesta conseguir la información, el acceso a la fuente es un poco complicado y que además hay que tener mucho cuidado con las cosas que se informan porque hay ciertos factores que pudieran conducir a un comunicador a situaciones complejas. Por ejemplo, la ley contra el odio es una ley que pudiera afectar a cualquier persona en un momento dado y por lo tanto al momento de informar hay que corroborar muy bien la información, pero ocurre que a la hora de ir a corroborarla, de confirmarla, no hay nadie, no hay funcionarios que lo puedan hacer y se escudan detrás de la famosa frase no estoy autorizado para declarar. ¿Cómo ha afectado la crisis económica y el cierre de espacios a la planta laboral de periodistas? La crisis económica ha afectado a los medios, tanto impresos como audiovisuales, radiales y electrónicos. Sobre todo los medios impresos, en un principio, por los altos costos del papel, la tinta, han dejado de circular. Venezuela diría que en ese sentido es un país atípico, porque en otros lugares, en otros países, la prensa impresa funciona con normalidad. Aquí ha habido una situación bastante compleja y en tal sentido muchos periodistas han tenido que irse del país o han tenido que migrar a las plataformas digitales como marca a través de las redes sociales, de la red social X, del Instagram, trabajar de manera independiente, porque los medios han tenido que salir de muchos profesionales y por otro lado también los bajos salarios inciden en eso, producto, como me lo está diciendo, de la crisis económica. Ante el auge de las plataformas digitales, ¿cómo se ha manejado la ética periodística en la región para evitar la desinformación? En cuanto a la pregunta sobre el auge de las plataformas digitales en Venezuela, en el estado de Guárico, cómo se maneja el periodismo, te puedo hablar con mucha propiedad como director del tubasodigital.com. Tenemos muchísimo cuidado al momento de informar, sobre todo tenemos que verificar la fuente y no nos dejamos guiar por informaciones que a la larga pudieran convertirse en fake news o bulos, porque hay que tener mucho cuidado con eso, con la credibilidad cuando se maneja un medio. Y además de eso, informar con mucha veracidad y responsabilidad. En Guárico han surgido muchos medios digitales, tanto en Valle de la Pascua como en Calabozo, en San Juan de los Morros. Nosotros, en este caso, el Tubazo Digital tiene 11 años informando de manera veraz, de manera responsable y entendiendo que es mucho más importante la veracidad que el tubazo, entendiendo la palabra tubazo como una noticia de impacto de última hora. En tal sentido, en tal sentido informamos con responsabilidad y no nos adelantamos a los acontecimientos, primero verificamos la noticia. Por otro lado, más allá de lo legal, ¿qué beneficios de salud o prevención social se están gestionando para los comunicadores guariqueños? En estos momentos, a través del Colegio Nacional de Periodistas, se están implementando estrategias para lograr que los periodistas
accedamos a los beneficios sociales importantes como atención de salud, seguro. En tal sentido, a través del Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional y en alianza con el Instituto de Previsión Social del Periodista, se están realizando conversaciones y de esta manera poder ofrecer esos beneficios a los periodistas guariqueños, sobre todo a los que más los necesitan por las carencias económicas que pudieran estar viviendo. En ese sentido, el CNP Guárico no descansa en buscar alternativas y soluciones en esa materia. Ante la notable ausencia de canales de televisión tradicionales de la señal abierta local, ¿cómo fluye la información? ¿Son las redes sociales el nuevo canal de matriz guariqueño? A la pregunta de cómo fluye la información, te puedo responder que ya no es como antes. Por ejemplo, cuando el periodista iba a cubrir un caso de sucesos, iba a los cuerpos de seguridad. Si era un difunto, iba a la morgue, un presunto enfrentamiento, y también abordaba a los familiares, es decir, diferentes fuentes, muchas aristas. Hoy día eso también se ha ido perdiendo porque los cuerpos de seguridad solamente emiten un parte y se hace difícil en ciertos casos ubicar a la familia. La gente también tiene miedo de decir cosas, de declarar. Y en eso las redes sociales también juegan un papel importante porque muchos funcionarios, el caso por ejemplo de Douglas Rico, que es el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, él informa todo a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram. Sin embargo, entonces el periodista tiene que quedarse con una sola versión de los hechos y eso en cierta manera genera sesgos. Así que, repetimos, pues no es fácil acceder a la información, acceder a la fuente y en muchos casos hay que quedarse con una sola versión de los hechos. Por otro lado, ¿qué acciones legales se tomará en el colegio frente a personas que ejercen el periodismo sin poseer el título universitario requerido por la ley? En cuanto a la pregunta sobre las acciones legales que se aplican a las personas que ejercen sin estar autorizados el periodismo en el estado Guárico, yo creo que la ley es muy tajante, muy clara. El artículo 2 de la ley de ejercicio del periodismo dice que para ejercer la persona debe haber culminado una carrera universitaria, si viene de otro país, hacer la reválida y sobre todo estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. A tal efecto, una persona que haya obtenido su título y no se inscriba, igual ejerce de manera ilegal. En ese sentido, desde el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Guárico se han hecho acciones en conjunto con el secretario general Víctor Hugo Donaire y toda la directiva. Han estado muy pendientes, muy atentos. Sin embargo, esto es un monstruo de 1000 cabezas. Y en muchos casos a veces se torna un poco complejo poder llegar al asunto. No obstante, en conjunto con el CNP Nacional se están ejerciendo medidas, se están vigilando las acciones de los que están ejerciendo de manera ilegal y cuando se descubra un hecho de esa naturaleza serán llevados a las autoridades competentes. Los profesionales de la comunicación enfrentan hoy más que nunca el reto de informar con ética y veracidad, así como su salud o previsión local y las acciones legales que tomará el colegio frente a personas que ejercen el periodismo sin poseer el título universitario. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Guárico atraviesa una etapa vital para la defensa de la libertad de expresión en la región. Quien reportó para ustedes, Merialba Albornoz.